Hola, ¿qué tal? Yo soy Luisa Canturríos y le doy la bienvenida a una emisión más de #Polémica en redes. La Fundación Internacional para la Libertad festejó, así lo adjetivaron ellos, 20 años de existencia con un evento en Madrid, España. A este fueron convocados, entre múltiples personalidades, los expresidentes mexicanos Felipe Calderón y también Ernesto Zedillo. Ambos opinaron que hay supuestos peligros para la democracia, particularmente en México, en nuestro país, pero en general en América Latina. También hablaron de el populismo, que trataremos de definir más adelante, como un factor que está dañando a la región. Esta Fundación Internacional para la Libertad tiene en su consejo directivo a personajes antiestado, ultra pro libre mercado, como el peruano, se dice español, Mario Vargas Llosa, o el primo del empresario mexicano Ricardo Salinas, Roberto Salinas León. Está integrada también por organizaciones como Atlas Network o Caminos de la Libertad, que organizan eventos y pagan campañas en redes y en la vida real para sus fines. Para analizar todo al respecto, convocamos a un panel de personas expertas. Agradezco muchísimo, aquí primero en foro, a Alina Duarte, colega periodista internacionalista. Bienvenida, Alina. Muchas gracias, Luisa. Emerson, por la invitación. Ya sabe que en la pantalla están las arrobas con las que pueden interactuar a lo largo de esta emisión con nosotras y nosotros. Emerson Segura, bienvenido también. Muchas gracias, Luisa, por la invitación. Y no en foro, pero también acompañándonos hoy está Mario Campa. Bienvenido y muchísimas gracias, economista y politólogo. Bienvenido. Hola, buenas noches a todos. Un gusto estar aquí. Pues si les parece bien, para meterle contexto a este tema, empezamos con un primer round, porque el tema es bastante amplio, pero quisiera que hablemos un poco de esta Fundación para la Libertad, porque de repente uno escucha la palabra libertad y suena como algo bueno, ¿no? Algo que querríamos todas y todos, y justo ese es el truco. Entonces, Alina, ¿cuáles son tus primeros pensamientos o qué nos dirías de saque sobre esta organización y en general estas redes? Porque más que organización son redes internacionales. Bueno, en realidad justo está compuesta, ¿no? Como lo mencionabas al principio, Luisa, con esta red, ¿no? De Atlas Network, la red Atlas, que al final, incluso dentro de su presentación en su fundación, estuvo José María Aznar, que es uno de los que están presentes ahí en este evento que nos trae aquí, ¿no? A debatir qué es lo que está pasando con estos personajes que claramente son personajes de ultraderecha, ¿no? No hay que ponerle matices ni mucho menos. Hoy se han radicalizado incluso sus posturas y escuchamos a un Zedillo, a un Felipe Calderón, escuchamos a un Aznar hablar de democracia, de libertad, justamente lo que no caracterizó sus gobiernos, tanto en España como en México. Vemos a un Mario Vargas Llosa, que también ha sido acompañante de los grandes procesos de derecha en la región, y estos discursos, más que aportar al debate de la democracia y de la libertad, lo único que hacen es nuevamente dar cuenta de estas alianzas de ultraderecha que hay y que han existido durante muchas décadas. Sin embargo, ahora tal vez son más visibles por el mismo debate que tenemos de gobiernos progresistas, de la izquierda, y que obviamente México se inserta en esta lógica de manera tardía por un fraude, una compra de elecciones, etcétera, etcétera. Y yo creo que es importante este momento, históricamente hablando, para visibilizar que Felipe Calderón ya se reunía con estos personajes desde hace mucho tiempo, incluso durante su presidencia, este fortalecimiento de los tratados de libre comercio, el fortalecimiento incluso de organizaciones de contrapeso como Alianza del Pacífico, en contraposición a la CELAC, ¿no? A la Comisión de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Todo eso se ha venido fortaleciendo dentro de las derechas. Entonces no me sorprende ver a todos estos personajes sentados en la misma mesa. Lo que sí habla también es que son esta base hoy ideológica, ¿no? Son los que están poniendo sobre la mesa ciertas narrativas a escala global para hablar de la democracia, la libertad, de acuerdo a sus intereses, que claramente están representados todavía en un sector empresarial, incluso ahora tienen nuevos conceptos, ¿no? Para decirse más allá del libre mercado, los libertarios y demás, pero creo que es importante también que pongamos específicamente, y con eso cierro en el tema de México, sobre la mesa que hoy ha sido derrotado este discurso propiamente neoliberal en México, ¿no? O al menos está en debate, porque también hay varias cosas que evidentemente no se han acabado, pero que está tan en debate que han tenido que sacar como sus fichitas, ¿no? Han tenido que revivir a Zedillo, han tenido que poner nuevamente a Felipe Calderón junto a Vargas Llosa, a Aznar, a gente que nos llevó literalmente a guerras, como en el caso de Aznar en la guerra de Irak, en el caso de Felipe Calderón con el caso de la mal llamada guerra contra las drogas. Y pues bueno, ahí digamos que estas alianzas ahora tal vez en una necesidad de posicionar esto ideológicamente, pues tienen que estar nuevamente sobre la mesa, ¿no?
Bueno, buenas noches. Así ya Alina dio todo lo que podíamos decir hoy. No, muchas gracias, Alina. Pues déjame justo entrar a varios de los temas que dejas sobre la mesa. Esto que dices de la guerra de narrativas, porque son grupos que justo tienen mucha presencia en redes sociales, porque tienen mucho dinero para campañas, tienen mucha presencia en los medios de comunicación, porque justo tienen alianzas con ciertas empresas de las que estos grupos de medios de comunicación gigantes en el mundo, ¿no? Son parte. Y quisiera ahí justo como hablar de las palabras que se están usando, porque me parece importante, Emerson. Libertad, libertario, liberal, ¿no? Son como palabras que se podrían utilizar, digamos, en el, de forma discursiva para hablar de derechos, pero en realidad significan cosas distintas, sobre todo en un contexto en el que hablamos justo de visiones económicas y políticas como fortalecer al Estado o a las empresas. Y justo esta otra palabra que usaban mucho las y los invitados en Madrid era populismo. Claro. Pero no usan populismo cuando es de derecha, solo cuando es popular, ¿no? Cuando son personajes de izquierda Claro. populares. Entonces, háblanos un poco de estas palabras que se colocan. Sí, yo creo que justamente esta convocatoria, ¿no? Este foro es un intento de un esfuerzo por reorganizar, digamos que ideológicamente y programáticamente una derecha, ¿no? Es decir, yo creo que ante la ausencia de referentes importantes de, digamos que de derecha en el mundo, es decir, se recurren a viejos personajes y otros que digamos que conviven, que no son tan viejos. En el caso de Brasil, al ahora senador, exministro de Bolsonaro, Sergio Moro, ¿no? Que ahora se convierte en senador después de haber sido, digamos que un poco el artífice del golpe a Dilma y a Lula en general. Es decir, conviven viejos personajes con nuevos. Y yo creo que sobre todo en el caso del expresidente Calderón y Ernesto Zedillo, pues, y bueno, y el mismo José María Aznar, hay una especie, digamos que olvidan que ellos gobernaron, olvidan que fracasaron, y parece ser que es justamente una amnesia, digamos, una obsesión por la amnesia. Es decir, Felipe Calderón, incluso en el mismo foro, lo planteaba en términos de que, bueno, es que intentamos hacer una organización México Libre que iba a derivar un partido político. Es decir, Felipe Calderón se asume como un joven promesa en la política, que tiene un futuro político por mucho por delante por hacer, ¿no? Es decir, hay una especie de distorsión entre que ellos gobernaron, que ellos fracasaron, y justamente se pueden dar lecciones, en el caso de Ernesto Zedillo, en materia económica, ¿no? O sea, justamente alguien que vivió el FOBAPRO, alguien que vivió justamente y que provocó, digamos que la mayor crisis económica en México en los 90. Y por otro lado, Calderón, que se puede dar lecciones en materia político, electoral y de democracia. Es decir, justamente como bien decía Lina, pues alguien que fraguó, digamos que llegó a la presidencia justamente con un fraude electoral. Pero pues bueno, creo que hay una especie de nostalgia, ¿no? También de recuperar a viejos personajes, y que hay que decirlo también, tanto Ernesto Zedillo como Felipe Calderón son expulsados, por así decirlo, de sus orígenes, ¿no? Es decir, es como la búsqueda de estos referentes de la derecha. Es decir, acaba de pasar el foro del PRI de diálogos, pues bueno, es decir, el PRI no reivindica a Zedillo, de hecho lo ve como traidor, ¿no? El PAN actual, pues no reivindica a Felipe Calderón, ¿no? Es decir, también hay una disonancia entre los líderes, sus partidos, y que, bueno, nos damos cuenta que pues es una especie entre vivir de glorias pasadas, ¿no? Cómo seguir... Entre comillas. ¿No? Sí, glorias No, es decir, comillas, me claro. refiero a que en la narrativa, ¿no? Sí, Sí, para sí, ellos. Lógicas sí triunfaron. exacto, Bueno, no, sí, más bien ellos sí triunfaron, ¿no? Y Porque que lo los resultados reconoce. económicos. Sí, y que justamente también reconoce, lo dicen en el foro, si no mal recuerdo es Felipe Calderón, dice, bueno, es que la izquierda se organiza, tiene foros, la organiza, tiene narrativa, tiene metodología, tiene el foro de Sao Paulo, tiene recursos. El problema que nosotros tenemos como derecha, ¿no? Asumiendo como la derecha global, es que no nos organizamos. Y que gracias a Vargas Llosa, que nos convoca, nos trae aquí, nos reconocemos, nos identificamos, ¿no? Es decir, justamente ellos sí se asumen como, digamos que, el relevo generacional de una derecha que ya pasó, ¿no? Mario, desde tu perspectiva como economista y como experto en política pública, justo ¿por qué apostar a estas figuras cuya evaluación podemos hacer tan fácilmente, ¿no? Quizás si fueran figuras nuevas, pues no podríamos juzgarles tan fácil, pero a Ernesto Zedillo y a Felipe Calderón, pues, ¿no? Tú hacías una evaluación interesante justo en redes. Sí, bueno, primero hablar un poquito de la libertad. La libertad es un significante, ¿no? No es, digamos, propio a las derechas, puede ser disputado en cualquier momento. Es cierto que en los últimos años son las derechas las que han tratado de apropiarse más de este concepto, pero la izquierda también tiene
sus propias avenidas de la libertad. Por ejemplo, Marx hablaba de que el reino de la libertad no puede empezar, digamos, o empieza ahí donde termina el reino de la necesidad, ¿no? O sea, si yo no tengo lo esencial para vivir de manera digna, si yo estoy permanentemente trabajando, dedico todas las horas de mi vida al trabajo en la fábrica, no se puede hablar realmente de libertad, ¿no? Y la derecha, en los últimos tiempos particularmente, tomó un concepto básicamente de derechos plenos, ¿no? De cero obstáculos y que tiene muy poco que ver con obligaciones. Y lo menciono porque en este caso las obligaciones son muy importantes. No es casualidad que Ricardo Salinas no sienta la obligación de pagar sus impuestos, ¿no? Sino que lo vea como una especie de dádiva o algo que es una concesión que le está haciendo al Estado, hasta una extorsión que le está haciendo el Estado, cuando realmente no se pone a pensar que es la infraestructura en buena parte pública, la riqueza acumulada del pasado, las regulaciones del gobierno, las licencias, el mercado interno, las ideas de la gente que circulan por ahí, las que permiten que sus empresas pues tengan ganancias, ¿no? Entonces, ¿y por qué menciono a Ricardo Salinas? Porque sabemos que Roberto Salinas León, que es su primo, es el director de la red Atlas, de Atlas Network, para América Latina, que es, en este caso, pues está vinculada también a este foro que se organizó en España y que tiene, por supuesto, mucho que ver con Vargas Llosa y que es un evento en Madrid donde actualmente gobierna el Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, que bueno, es como quizá una de las figuras más importantes en estos momentos de la derecha en España, podría convertirse en algún momento en presidenta o primera ministra. Y bueno, Vargas Llosa se desvió en elogios hacia ella en esa ponencia, ¿no? Ahora, el timing o el momento en el que ocurre esto y por qué se invita a Zedillo y Calderón, pues yo tendría que de alguna manera ligarlo, ¿no? A Roberto Salinas. Sabemos que Ricardo Salinas Pliego ha manifestado en los últimos días también cierto enojo, ha activado a su bancada. Su bancada pues tiene legislativamente representación, es el caso de Lili Téllez, ¿no? Que hay quien dice que incluso ya siendo senadora pues seguía recibiendo dinero de Ricardo Salinas y hasta que le tuvo que pedir permiso para salir de la bancada de Morena e irse a del PAN después. Entonces, en el caso específico de México, la Fundación Atlas pues organiza eventos con empresarios, organiza foros anuales, se discute, agrupa a ciertas ONGs más chicas y a través de estos eventos va divulgando ideología, va tejiendo alianzas, mucho en torno a la libertad y en torno a poner cotos a los gobiernos, evitar que el Estado pues se expanda, ¿no? Entonces es importante que reconozcamos que este tipo de foros no es inocuo, que no es ingenuo tampoco, y que está ahí precisamente para articular una visión de la libertad, un programa político muy específico y movilizar a su red de contactos, que pueden ser expresidentes, pueden ser ONGs en los distintos países que tiene, y por supuesto pueden ser también programas, ¿no? Que se difundan, tanto ideológicos como de política pública. Es decir, tenemos que primero partir de que estos eventos no se dan de casualidad, no es fortuito a qué invitados asisten, y creo que en este momento no es tampoco fortuito que arrecien ciertas críticas de parte de estos actores en particular, como son Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, de quienes ya se habló de sobra en la mesa y que precisamente no son quizá los actores con mayor legitimidad o solvencia moral o incluso de resultados políticos para cuestionar los temas que precisamente trajeron a la mesa. Un Ernesto Zedillo hablando de democracia cuando dio un golpe muy duro a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? O un Calderón hablando de seguridad, Ernesto Zedillo hablando de estabilidad financiera. Pues hombre, digo, están en libertad ahora sí que de decir misa y decir lo que ellos quieran y se debata entre ellos, pero también el público español tendría que ser un poquito más exigente para saber
quiénes son las personas que le están hablando y que pues que no se crean muchos de los cuentos que se van a decir ahí, ¿no? Pues déjenme complementar con un hilo, no es tan breve, pero voy a tratar de ir lo más rápido posible para cerrar este primer bloque, de Julián Macías Tobar, a quien seguramente conocen antes de Podemos, ahora bueno, un analista que tiene ahí su propio canal, justo Pandemia Digital, en el que todo el tiempo nos está actualizando de este tipo de temas. Y el hilo dice lo siguiente: tras analizar el hashtag AMLOVeteYa, porque también está como analizando lo que pasa en diferentes regiones del mundo, Luis Cantú me hizo esta entrevista, ay sí, perdón la autorreferencia, pero bueno, por eso lo sé, donde comentaba las conexiones internacionales del movimiento anti-AMLO. Tras investigar, todo apunta a que Estados Unidos está pagando a periodistas como Carlos Loret para atacar a AMLO a través de Atlas Network. Dice el hilo, aunque en el hilo solo apunté la fundación de Sarmiento, veremos cómo hay varias fundaciones mexicanas de Atlas muy activas contra AMLO a través de redes y periodistas relacionados con Caminos de la Libertad de Sergio Sarmiento. Se caracteriza por la profusa relación con otras. De hecho, Sergio Sarmiento pertenece al comité honorífico de RELIAL, Red Paralela de Atlas, junto a Vargas Llosa y Montaner. También al Consejo Político de la Fundación Internacional para la Libertad y tiene una relación fluida con los dirigentes de Atlas Network. Precisamente Alberto Montaner, miembro de varias fundaciones liberales, fue el último premiado de Caminos de la Libertad, conocido por su supuesta participación en el golpe de Estado en Honduras. El premio fue entregado por Sarmiento y Salinas. Salinas es el propietario de la fundación y de grandes medios de televisión, como ADN 40 o TV Azteca, que tiene cadena propia en Honduras poco después del golpe, casi calcado al de Bolivia. También está involucrado en Panama Papers. Dice el hilo, pero veamos el resto de fundaciones mexicanas de Atlas Network, sin olvidar que en Red RELIAL, supongo que se pronuncia, hay otra fundación mexicana, pero que solo se dedica a hacer memes contra AMLO. El resto serían el IMCO, IPEA, México Evalúa y Promoción de la Libertad y Familia. Para entender los intereses de Atlas Network, miremos quién lo financia. Además del Departamento de los Estados Unidos, convirtiéndolo en un brazo de política exterior, están petroleras y tabacaleras. Más info en este artículo, que ahí cita. El presupuesto anual de Atlas Network es de aproximadamente $15 millones que reparten gastos de formación, apoyo, sueldos y premios a fundaciones socias. La mayor partida va para fundaciones de América Latina. Dice este hilo de Julián Macías, uno de estos premios fue al Templeton Freedom por un valor de $100,000 en la campaña Ley 3 de 3 del IMCO, presidida por Juan Pardinas, en su momento actual director del Reforma. Dice el hilo. Y adivinen qué, Carlos Loret aparece en varios documentos de Atlas Network apoyando esta iniciativa. Esto sin duda no es casual, parece más que evidente que Carlos Loret recibió una parte de la partida presupuestaria de Atlas en concepto de difusión. Es un hilo larguísimo, pero bueno, creo que vale la pena que quienes estén interesadas e interesados en entender un poco más sobre esta red, sobre Atlas Network, le den un ojito. La cuenta es @JuliánMacíasT y explica a través de un análisis de cuentas de redes sociales estos vínculos internacionales. Vamos brevemente a una pausa y regresamos a nuestro segundo bloque para seguir analizando este tema. Acompáñenos en hashtag Polémica en redes, en @canal14mx por lo pronto. Matea vive en la boca de todo el pueblo. La injusticia la lleva a cometer el peor de los pecados. Estoy enamorada, padre. Y eso es toda mi vida. Te quiero mucho, Matea. Esta mujer lo tiene enyerbado. No tiene otra cosa, diría yo. No parece el mismo hombre. Cinema 14 presenta La Viuda Negra. Lunes, 23:35 horas. Por Canal 14. Bienvenidos a 50 de Cervantes. Nosotros podemos, a través de su lectura, podemos aprender las metáforas de la vida. Es sobre un señor ya grande que se pone una armadura en tiempos donde los caballeros ya se supone que ya no existían y comienza según él, a aventurarse a pelear contra monstruos, contra bestias que en realidad son molinos, ya que él los está alucinando. Creo que estaban locos, ¿no? Creo. Lo único que sé es que tuvieron una pelea, o creía que iban a pelear contra alguien y que resultaron ser los dichosos molinos de viento. Y es una obra que trata sobre más como... Muchos la relacionan a los problemas mentales, pero creo que es también mucho con el conflicto que uno mismo tiene sobre enfrentar tus miedos y ser valiente. Esto fue 50 de Cervantes. Gobierno de México. En una oficina, la comedia, el drama y el romance protagonizan este clásico de 1959, dirigido por Roberto Rodríguez. ¿Cuál de las dos se quedará con el puestecito? ¿La que cuente con los mejores fundamentos de capacidad, en opinión del flamante jefe?
Cinema 14 presenta Mis secretarias privadas, martes 12:30 horas, por Canal 14. Gracias por seguir en sintonía en Canal 14 y por sus opiniones y comentarios. Hablando de ellos, le comparto a nuestra audiencia, la que le hacemos hoy a través de YouTube, Twitter y Facebook, también en Instagram, que es la siguiente. ¿Cómo calificas las declaraciones de los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón emitidas en el Foro Internacional de la Fundación para la Libertad? A, realistas, B, cínicas, C, no lo sé, o D, otra libre ahí para opinar. Entonces ahí se los dejamos. Evidentemente ya tendrá usted después de este primer bloque una probadita de con qué votar y al final revisamos cómo nos fue con nuestras audiencias. Ya hablábamos un poco de medios de comunicación, empresas de todo tipo y políticas y políticos organizados en el mundo. Quisiera preguntar, Alina, si esto es legal, es ilegal, qué tan leal es la competencia contra otro tipo de grupos políticos, porque de repente uno ve esto y diría, bueno, pues tal vez tengan derecho a organizarse como se les dé la gana en derechas y en izquierdas, pero ¿es transparente? ¿Es justo? ¿Sabemos algo de esto? Mira, yo creo que lo peligroso de las derechas es que hoy se respaldan incluso legalmente, ¿no? Bajo figuras de partidos políticos, organizaciones, y los discursos de odio se han normalizado a tal grado que la gente puede militar directamente en un partido político y en una organización y eso no significa que sea ilegal, ¿no? Les pongo un ejemplo. A estas alturas, en pleno 2022, el Southern Poverty Law Center en Estados Unidos registraba el año pasado cerca de 80 organizaciones de odio, más de 200 organizaciones de odio en Estados Unidos, de las cuales más de 60 células son del Ku Klux Klan, ¿no? O sea, hoy en el año 2022 se sabe que hay organismos, ¿no? Que hay organizaciones que son públicas, sin embargo no se combate, ¿no? Y lo peligroso no es nada más un Felipe Calderón, un Ernesto Zedillo, un José María Aznar, un Mario Vargas Llosa. El tema es que a través de estos discursos de odio se han implementado políticas de odio, de discriminación en contra de las comunidades más vulnerables en todo el mundo, ¿no? Es el hecho de los discursos de un Donald Trump que cuando llega en el año 2017 a la presidencia comienzan a incrementarse en más de 200% los crímenes de odio, ¿no? Atacando a la comunidad musulmana, migrante, y ahora tenemos abiertamente gente cazando migrantes en la frontera, ¿no? Vemos a un Jair Bolsonaro que además es peligrosísimo. Estamos hablando de que su base electoral tiene más del 43% de apoyo en una sociedad de más de 256 millones de brasileños y brasileñas, ¿no? O sea, esos discursos llegan a permear y son legales, ¿no? No vemos a un Donald Trump pagando las consecuencias de discriminar migrantes, mexicanos, latinoamericanos, no vemos a un Jair Bolsonaro siendo impedido, ¿no? De competir nuevamente por la reelección. Porque sí de amenazar el status quo político, ¿no? Quizás Donald Trump, por ejemplo, con estas sesiones del comité, pero no de discurso de odio abierto y derecho. No, o sea, eso fue más fuerte para las y los estadounidenses ver a esa militancia trumpista tomando un 6 de enero el Congreso, pero no fue fuerte el hecho de que atacara abiertamente a las mujeres, a los migrantes, ¿no? Que hablara en sentido despectivo y también en un discurso sumamente violento a las comunidades más vulnerables. Entonces, eso lamentablemente es una tristeza porque la ley pareciera hoy que está hecha también para violentar los derechos de los grupos históricamente vulnerables, ¿no? Y es algo que hemos visto y que tienen en coincidencia todos estos personajes que estuvieron en este foro, un Felipe Calderón, ¿no? Que arremetió en contra de la población, que abiertamente nos llevó a lo que estamos viviendo todavía hoy en día y no está pagando por sus crímenes. Es decir, hay muchas organizaciones que bajo discursos de pluralidad y diversidad siguen fomentando, ¿no? Todo este tipo de lenguaje. Y los partidos, no solamente en América Latina, ahí está el caso claro de Vox en España, que también, ¿no? O sea, son sumamente racistas, misóginos, por decir lo menos. Entonces, más allá de la legalidad y la legitimidad, creo que también eso es un serio cuestionamiento hacia las poblaciones, ¿no? Hacia, en este caso, los pueblos latinoamericanos, el pueblo español, de hacia dónde nos estamos dirigiendo incluso como humanidad. Sí, ahora que mencionabas a Trump, ponía, digamos, en el mismo nivel cuando hubo gente supremacista atropellando a manifestantes, ¿no? O sea, eso, ¿no? Como, bueno, los supremacistas y las personas defendiendo su derecho a la vida, pues tienen derecho a manifestarse ambos, ¿no? Y esto es lo peligroso de las libertades totales o de gente como, no voy a decir nombre, bueno,
políticos o economistas, ¿no?, defendiendo que el agua no es un derecho, que lo que es un derecho es la propiedad privada y que alguien tenga esa agua y los demás trabajemos y nos matemos entre nosotros para acceder a ella, ¿no? Ese es el peligro de este discurso extremo. Sí, yo creo que justamente, es decir, creo que no hay duda de que hay una sofisticación, por llamarlo así, en la manera en cómo se organiza en general, por ejemplo, estos grupos de derecha, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos es muy evidente cómo a través de think tanks, o sea, de centros de pensamiento, es decir, pues son matrices, o es decir, son organizaciones que dan ideas, planeación, iniciativas de leyes al Partido Republicano, también lo hacen para el Partido Demócrata, otras de otra ideología, pero es decir, es muy evidente de qué think tank, qué centros de pensamiento alimentan a estos partidos políticos, ¿no? Es decir, creo que en ese sentido es mucho más transparente, es decir, si ves un estudio o un análisis de X think tank, que es el principal centro que provee de análisis, información y discurso a un partido político, pues bueno, es transparente en función de que sabes de qué va, ¿no? Pero también digamos que en el otro lado, decir eso en Estados Unidos, pero por ejemplo, incluso el mismo Aznar lo decía en el foro, ¿no? Aznar tiene una fundación que es la FAES, ¿no? Que es decir, es justamente como su think tank español, digamos que reivindica la derecha, ¿no? Y bueno, hay que decirlo, ¿no? Tanto la FAES como ese Instituto Atlántico. En el foro también participó Luis Lacalle Pou, que es el presidente actual de Uruguay, y digamos que es el único presidente ya en América Latina, junto con Lasso, digamos que de derecha, bueno, y Bolsonaro, claro, pero digamos que justamente, justamente Aznar mencionaba, bueno, es que para la FAES, es decir, su organización con sede en Madrid, pues es de un orgullo tremendo decir que uno de sus egresados, pues es que puede llegar a ser presidente de un país, o sea, puede llegar a gobernar, ¿no? Y es decir, la derecha uruguaya de Luis Lacalle, pues es democrática, en fin, o sea, creo que no es Bolsonaro, en fin, pero justamente cómo se enarbola Aznar como cantera, llaman como en términos así de fútbol, ¿no? Es decir, es la cantera de personajes de derecha y que alimenta de estas ideas, ¿no? Y creo que también justamente se recurre a estos personajes por la crisis de identidad ideológica y programática de la derecha. O sea, creo que justamente Alina mencionaba el tema de Vox y yo creo que justamente la ausencia de coordenadas de lo que antes era una derecha, es decir, a inicios de este siglo, que justamente era Aznar, Bush, ¿no? Es decir, era una izquierda que incluso se le denominó neoconservadora, ¿no? Es decir, que justamente era pro libre mercado, estaban a favor del uso de las armas, es decir, esa derecha, que justamente al final Aznar, pues bueno, es el presidente más importante de España de derecha, ¿no? Es decir, y del otro lado Felipe González en la izquierda, ¿no? Es decir, es un referente importantísimo en el país y también desde luego en Europa, ¿no? Como esa derecha que oscilaba del centro a la extrema derecha, ¿no? Y que justamente Aznar tuvo la capacidad en los 90 de reunir a toda la derecha española, incluyendo la falangista, incluyendo los demócratas cristianos, ¿no? Y que justamente, pues bueno, a esa derecha española le salió un hijo de extrema derecha que pues se llama Vox, ¿no? O sea, creo que por eso hay una radicalización de la derecha en Europa y en el mundo, y que bueno, la extrema derecha se está comiendo, por así decirlo, a la derecha, y pues bueno, por eso las voces más estridentes, las voces más radicales, pues bueno, es decir, la derecha se ha recorrido a la extrema derecha y pues no tiene problema Vargas Llosa, que justamente se asume como liberal y que también en los medios de comunicación y en los círculos culturales e intelectuales, sí, sí. Es decir, es casi liberalismo sinónimo Vargas Llosa, ¿no? Casi un tipo que hace prólogos y demás de Isaías Berlín, pues bueno, no tenía problema en tener ahí a Sergio Moro, que fue el ministro, el caballo del bolsonarismo, ¿no? Es decir, creo que sí las coordenadas ideológicas de la derecha están distorsionadas. Y por otro lado hay un tema también, digamos, de la tutela democrática, ¿no? Es decir, todo el mundo espera más bien las derechas en América Latina, el certificado de buena conducta de Vargas Llosa y de esta derecha. Es como, ya corrió 3 grados al populismo, ya corrió otros 3 grados. Hay retrocesos democráticos, es decir, se enarbolan como un asunto de, es nuestro papel calificar las democracias en América Latina, ¿no? O sea, esa inercia también de ir hacia el visto bueno, el certificado de buena conducta con las democracias, es decir, bueno, pues oscila entre una conquista después de muchos años, es decir,
quieren poner la misma receta democrática para todos los países y pues no entienden la diversidad latinoamericana y del mundo, ¿no? Mario, además de esta radiografía política, si quieres complementarla, te preguntaría también por la parte económica, ¿no? A veces es muy evidente, como cuando Elon Musk dice, haremos los golpes de Estado que queramos, pero a veces no se nota tanto, justo gracias a toda esta maquinaria que opera en fundaciones, en la intelectualidad, en las ferias del libro y de cultura, ¿no? También el empresariado cabildea de formas interesantes con esta clase política. No, por supuesto, ¿no? Y nomás para cerrar el capítulo de Vargas Llosa, para que vean que no es ningún ingenuo. Bueno, en algún momento apoyaba a Ciudadanos cuando estaba todavía Albert Rivera en España al frente. Después Ciudadanos se fue con el bloque de las derechas, se fue con el Partido Popular y Vox, y entonces empezó a ser devorado por Vox. Y Vargas Llosa abandonó ese apoyo y ahora explícitamente va a los congresos del PP y le aplaude a Aznar, le aplaude a Díaz Ayuso. En América Latina eligió, por ejemplo, como candidatos, le dio el espaldarazo a Guillermo Lasso, a Keiko Fujimori, a José Antonio Kast, ¿no? Que es la ultraderecha en estos momentos en Latinoamérica, porque además de que viene del pinochetismo, es uno de los pocos candidatos en América Latina que abiertamente rechaza la migración y quiere crear una especie de barrera o un hoyo para evitar la migración a Chile. También pues, Vargas Llosa apoyó a Rodolfo Hernández frente a Petro y ahora está apoyando, incluso explícitamente dijo que prefería a Bolsonaro frente a Lula da Silva, ¿no? Y así también se ha posicionado en Argentina y en Bolivia, ¿no? Entonces estamos hablando de que ya efectivamente fuera máscaras ya están completamente con algunas de las derechas más rancias en Latinoamérica y en España, está a un pasito de estar apoyando a un gobierno Vargas Llosa con el PP y Vox como partido minoritario. Lo vamos a ver seguramente en algún momento. Y entonces, bueno, hay que saber quién está organizando estos foros porque tiene repercusiones aquí. Efectivamente, en el tema económico, pues había un liberalismo clásico, ¿no? Que venía y era un poco más estrictamente político, si existe tal cosa, pero que buscaba, por ejemplo, ponerle ciertos cotos al poder económico. Y después viene ya también la etapa del neoliberalismo, del consenso de Washington, del fundamentalismo de mercado. Y ahí empezamos a ver pues un poco más que la ley de la selva, del sálvese quien pueda. E insisto, iba mucho en esta noción de la libertad, que es como de los libertarios, de simplemente quítenme al gobierno de encima y yo puedo hacer prácticamente lo que yo quiera. A veces incluso se les olvida aquello de no dañar a terceros, ¿no? Entonces, eso implica, pues, que ven, digamos, al mercado como, digamos, la gran fuerza rectora de las sociedades, y es el mercado el que debe determinar o no determinar, porque a veces se crean vacíos y hay fallas, y ni modo ni hablar, es el mercado y es el Dios mercado, y entonces él y solo él puede resolver el devenir de las sociedades. Entonces tiene mucho que ver también con, por supuesto, cómo interpretan la economía. Tiene mucho que ver con que respalden privatizaciones, porque se trata de que el Estado ineficiente y corrupto, hay que vender todas las empresas que sean posibles, porque hay que dárselas a la gran administración de las empresas privadas. Cuando estamos viendo los problemas energéticos ahora en Europa, pues son muchas empresas privadas, ¿no? O si nos vamos a las telecomunicaciones en México, son empresas privadas las que proveen un terrible servicio, aerolíneas privadas, en fin. Pero esta ideología los hace asumir que todo lo que es del Estado, todo lo que es gobierno es terrible y destruye la riqueza. Entonces, por supuesto que influye. Y ahora, curiosamente, desde que viene esta etapa influida por estas ideas, el crecimiento económico en en México, por ejemplo, en los 80s y los 90s, fue terrible, ¿no? No dio los resultados ni remotamente que se habían vendido. Entonces tenemos que ser, por supuesto, muy críticos con estas ideas para no caer o no repetir lugares comunes, no repetir los prejuicios que divulgan. Y pues ahora que Zedillo venga a decir que le espera una década perdida a América Latina, para mí es deshonestidad intelectual
terrible, ¿no? Porque, a ver, Europa en estos momentos nos podríamos poner a inventar que es culpa de la socialdemocracia o de Macron el liberal o de los conservadores y empezar a decir que todos los gobiernos son responsables de la crisis de Europa, pero también tiene mucho que ver con una pandemia, con una guerra entre Ucrania y Rusia. Además de que incluso estamos viendo situaciones de países muy endeudados o déficits muy amplios en Chile, en Colombia, heredados por gobiernos como los de Piñera, ¿no? En Chile, que aumentó el déficit o lo amplió de manera importantísima para atender la pandemia. Con resultados buenos o malos da igual, pero el punto es que cómo le puedes culpar a Boric ahora que tenga que enfrentar ese endeudamiento, o al mismo Petro que busca junto a Boric una reforma fiscal. Y resulta ahora que hay una calamidad en Latinoamérica cuando apenas están entrando al gobierno. Entonces, por supuesto que eso se interpreta como deshonestidad intelectual de Zedillo, querer culpar el bajo crecimiento que se espera en todo el mundo y también ciertamente en América Latina a gobiernos progresistas, que de hecho el ciclo progresista apenas va comenzando o va en una etapa, digamos, de pocos años, y si no es que va comenzando. Y se podría incluso extender si gana Lula en Brasil, y habrá otras elecciones importantes próximamente. Pero de eso a culparla de que ya los siguientes años no va a haber crecimiento simplemente porque no comparto su ideología, pues como que está muy fuera de lugar, ¿no? Si nos vamos estrictamente a su crítica de los gobiernos en Latinoamérica, populistas, etcétera, etcétera. Y efectivamente, como dicen por ahí, la crítica al populismo de derecha no lo vimos en ningún lado, ¿no? Pues déjenme cerrar este bloque con un tuit de Pigmenio Ibarra rapidísimo, retomando esto que dices, que fue alguien que impulsó muchísimo esta consulta de juicio de expresidentes. Comparte estos datos en este contexto que estamos discutiendo en este momento. Endeudamiento, el legado de cada sexenio neoliberal. Salinas, deuda por 680,000 millones de pesos, 6,900 per cápita. Zedillo, 2 billones, 20,000 pesos per cápita. Fox, 3 billones, 30,000 pesos per cápita. Calderón, 5.8 billones, 48,000 pesos per cápita. Y Peña, 10 billones, 77,000 pesos per cápita. Entonces dejo ahí ese dato para lo que decías de justo esta ideología neoliberal y por lo menos su implementación en México. Vamos rapidísimo a una pausa y regresamos al tercer y último bloque. Háganos saber sus comentarios y sus preguntas en @canal14mx. Volvemos. Entre las montañas de la Sierra Madre Oriental y al sur del estado de Tabasco se ubica su deslumbrante pueblo mágico, Tapijulapa. Poblado a mitad de la selva con pasado virreinal que se encuentra rodeado por imponentes manantiales de agua. Camina por sus calles empedradas para contemplar sus icónicas fachadas rojiblancas. Adéntrate en sus majestuosas cuevas y cavernas y disfruta de un paseo en lancha que te hará descubrir nuevos rincones. México tiene magia y nosotros la suerte de ser mexicanos. Por eso Lotería Nacional y la Secretaría de Turismo de México celebran la grandeza de sus pueblos mágicos. Te invitamos a conocerlos y a disfrutar de su riqueza. Lotería Nacional. Si juegas, gana México. Esta semana hablaremos de soplos y arritmias cardíacas. Los problemas en el corazón pueden tratarse y detectarse a tiempo. Envía todas tus preguntas a nuestros especialistas a la línea directa de WhatsApp 55 54 65 02 24. Consulta directa, en vivo, martes 11:30 horas. Señora, no puede entrar. ¿Ya vio la hora que es? Yo no tengo con quién dejarla. No tengo. ¿Ya no puedes dormir? No. Si quieres, tú te puedes quedar en mi cuarto. Alicia, te presento a Mario. Ah, en serio, ya. Hay un monstruo en mi cuarto. ¿Tú sabes todo lo que yo tengo que hacer para que tú estés bien? Cinema 14 presenta Más que nada en el mundo. Función estelar. Lunes 22 horas. Por Canal 14.
Gracias por seguir en sintonía con nosotras y nosotros. Permítanme leer algunos de los comentarios que nos llegan a través de nuestro canal de YouTube. Jacoba López dice, ni deberían estar dando ese tipo de declaraciones, deben estar en la cárcel. Patricia Corona, ¿cómo se ponen a dar declaraciones cuando ellos fueron de lo peor que le pudo pasar a México? María Guadalupe Rodríguez dice, cinicazos de primera. María del Rocío dice, vaya que son muy cínicos. Bueno, creo que ya vamos viendo cómo se perfila nuestra encuesta. Jesús, no hay calificativos para estas personas, cínicos es un halago. José Antonio dice, 2 delincuentes que deberían estar en la cárcel cumpliendo sentencias perpetuas. Humberto Vázquez, no tienen autoridad moral, ni memoria, ni vergüenza. Bueno, así siguen en ese mismo tono los comentarios. Ya veremos cómo resulta nuestra encuesta. Es nuestro último bloque y nos quedan ya como 7 minutos, entonces última ronda. Alina, empezamos contigo. Bueno, de lo que decía Mario, es importante, ¿no? Rescatar esto, lo que les decíamos desde el principio, ¿no? Como ir en círculo. Decir que esta también es una batalla por las narrativas, ¿no? Por imponer sus verdades, su lógica, su lo que sea. Y en ese sentido, ellos usan esto que dice Mario, la década perdida, ¿no? Que vamos a tener una década perdida porque ahora vemos cómo se pinta de gobiernos unos más progresistas, unos abiertamente socialistas, etcétera, etcétera, en América Latina. Y justamente lo que como se calificó la primera oleada de gobiernos progresistas que comenzó tardíamente, los principios de los años 2000 en el continente, fue la década ganada, ¿no? Y que ligada directamente a lo que decía al final Mario en el endeudamiento, junto con el tuit que tú hablabas, fueron gobiernos caracterizados mucho por el nacionalismo, ¿no? Para bien, para mal, una lógica de soberanía popular. El gobierno de Néstor Kirchner logró cancelar la deuda del Fondo Monetario en Argentina, a diferencia de un Macri que endeudó a miles de millones de dólares a Argentina y que ahora vemos la consecuencia de la inflación, del endeudamiento, y que ya se comprobó que fue una puerta giratoria, ¿no? Así como entró el dinero del Fondo Monetario, lo sacaron, y ahora lo que están buscando los legisladores del Frente para Todos es que, pues, ellos dicen, ¿no?, que la paguen los que la fugaron, ¿no?, la deuda. Y así vimos, ¿no? Incluso Venezuela se negó a aceptar, junto con Bolivia, también préstamos del Fondo Monetario Internacional, e incluso durante el golpismo en octubre del 2019, de octubre del 2019 a octubre del 2020, Yanine Áñez en Bolivia acepta también un crédito del Fondo Monetario Internacional. Entonces, que vengan a decir que es la izquierda, los comunistas y demás quienes realmente atacamos la economía, es totalmente una mentira, ¿no? Y también creo que parte de estos discursos de ultraderecha en América Latina, ya no solo, yo coincido que se han radicalizado, ¿no? Ahora los demócratas nos parecen progresistas comparada a la ultraderecha de ciertos sectores trumpistas. Ha sido también el posicionar las fake news, ¿no? A través de la mentira, a través de hacer pasar confusiones, ¿no? En el último debate con Lula da Silva, Bolsonaro dijo al menos 17 mentiras, ¿no? Abiertamente. Entonces, creo que en el tema económico, político, ideológico, sí ya hay tendencias a escala global, que también, ¿no? Si ellos reconocen que existen foros de izquierda, pues también creo que en México estamos en una buena oportunidad. Hace unos años la política internacional pasaba un tanto desapercibida dentro de la población, y hoy estamos en una buena oportunidad para hablar del Foro de Sao Paulo, de la CELAC, e incluso cosas que abiertamente se consolidaron como alianzas económicas progresistas en la región, como el ALBA, ¿no? El ALBA-TCP, y bueno, ahora veremos en México el próximo mes también la Alianza del Pacífico, que fue creada por las derechas y que ahora la mayoría son gobiernos progresistas. Voy a presumir también la cobertura que se hace justo de temas internacionales en, por ejemplo, medios públicos, ¿no? Los reportajes que has hecho tú, los coberturas de nuestra compañera Claudia Martínez, porque justo ponemos atención en lo que pasa regionalmente. Emerson, nos quedan 5 minutos, entonces te pido 2 y medio. Claro. Bueno, yo creo que este tipo de foros, es decir, creo que encienden las alertas desde estos círculos, justamente también por lo que está pasando en América Latina, ¿no? Es decir, creo que hay una especie de regreso al trauma, ¿no? O sea, justamente a inicios de este siglo, justamente cuando gobiernos de izquierda, y es decir, mucho más digamos, los radicales que los que están llegando, más radicales que Petro, más radicales que Boric, ¿no? O sea, que el mismo Andrés Manuel, con excepción tal vez de Lula, si es que gana. Es decir, justamente es como, bueno, todo fue en la década perdida, ¿no? Que señalan que hubo retrocesos políticos, retrocesos económicos. Creo que justamente al momento que ven que otra vez hay el famoso péndulo, o sea, que regresan los gobiernos de izquierda, sea por ineptitud de las derechas o justamente porque la gente quiera gobiernos de izquierda, es decir, más allá de eso, creo que justamente ven la necesidad de articularse, ¿no? En una narrativa, en los referentes, ¿no? Justamente como mencionaba Mario, pues bueno, Isabel Díaz Ayuso, que justamente que gobierna Madrid, pues bueno, ella fue, digamos que
no solo podría llegar a gobernar España en unos años, sino fue nada más y nada menos que la encargada de sacar a Pablo Iglesias de la política española. O sea, es decir, claro que va a ser el referente de una derecha que justamente Aznar también lo intentó, digamos que junto con Vargas Llosa, decir no abiertamente, pero con Ciudadanos, de decir, bueno, queremos una derecha que reivindique a esa derecha aznarista, ¿no? Porque justamente se le tachaba a la actual derecha del Partido Popular de ser tibia, de que no y bueno, y decían, por eso te sale un partido a la derecha como Vox, ¿no? Y creo que justamente en esta necesidad de rearticular narrativas, pues bueno, es que sean estos foros y que bueno, que sean a través de financiamientos, de organizaciones y de capacitación, ¿no? Es decir, creo que lo que importa pues es dejar cuadros políticos, ¿no? O sea, es decir, no se o sea, justamente en hacerse vigentes, ¿no? Mario, ¿con qué cerramos? Bueno, yo cierro con que Atlas Network es efectivamente una red que agrupa a ONGs con mucho dinero, con contactos. Estamos viendo, ¿no? La simple organización de este foro, pues, requirió dinero de no sabemos dónde haya salido para llevar a los ponentes, hospedarlos, etcétera. Y la verdad es que, pues sí, tratan de imponer una narrativa. Por ejemplo, la década que se llama como, que se decía como ganada, vio grandes tasas de crecimiento cuando hubo gobiernos progresistas en América del Sur. ¿Y cuál fue la narrativa? Que fueron los precios de los commodities, ¿no? O sea, como un evento exógeno que vino a mágicamente crear tasas altas de crecimiento. Cuando vemos en Bolivia tasas de crecimiento de 4 o 5% en las últimas 2 décadas o década y media, pues también se encuentra la forma de atribuirlo a la divina providencia o a la fortuna. Entonces, pues por supuesto que hay que tomar todo lo que sale de ellos con mucha cautela, con un gramo de sal, porque están haciendo política y así tiene que estar siendo interpretado esto, ¿no? Y también, por supuesto, es un llamado para las izquierdas de que también tienen que tener sus propios foros de discusión, su propia articulación entre diversas, no solamente entre diversos países, sino entre diversas avenidas de pensamiento, porque estamos en un mundo en que hay mucha pluralidad, es difícil hablar de la izquierda, es difícil hablar de la derecha, es las derechas, las izquierdas y pues dentro incluso del progresismo podríamos agrupar a las izquierdas con el liberalismo y ya es complicado hacer clasificaciones. Pero lo que sí es que es importante que ante este tipo de organizaciones con muchísimo dinero, recursos, etcétera, pues que también se le presente batalla a través de, por supuesto, mecanismos legales abiertos, que haya debate público, pero no pecar de ingenuidad en el sentido de que solamente son ellos los que se deben y se pueden organizar y se van a organizar de forma muy objetiva a discutir los problemas de América Latina, ¿no? Nomás partamos de eso y podemos presentarles, por supuesto, batalla, ¿no? Tenemos como 10 segundos a Lina Duarte, Emerson Segura y Mario Campa. Muchísimas gracias. Qué honor y privilegio tenerles por acá. Y nos vamos con los resultados de nuestra encuesta, que son los siguientes. ¿Cómo calificas las declaraciones de los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón en el Foro Iberoamericano de la Fundación Internacional para la Libertad? A, realistas, un 5%, cínicas, 93%, no lo sé, 1%, otra, 1%. Ahí está, como les escuchó nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Un beso, Mario, a la distancia, y muchísimas gracias a la producción y a nuestra audiencia. Nos vemos en la siguiente Polémica en Redes.
continuación, estreno.